Buenas noches, estimado Magister. Yo soy el maestrante Johnny Martínez Moscoso de esta maestría en Historia Crítica de Bolivia, módulo 15, Producción Científica. El título que le he asignado a esta producción científica es La Bandera Nacional de 1851, el inicio de una nueva historia en Bolivia, en el gobierno de Manuel Isidoro Belzu. En este sentido, el título que le he asignado a este trabajo es La Bandera Nacional de 1851, el inicio de una nueva historia en el gobierno de Belzu. Tenemos como una introducción que hemos desarrollado en marco al ensayo que se nos ha asignado, una introducción que nos refleja cómo ha sido el proceso político del desarrollo histórico de la introducción de la tercera modificación de la bandera. Tratamos en todo caso del rojo, amarillo y verde. Esta introducción básicamente trata de cómo el gobierno de Belzu hace frente a sus enemigos políticos de entonces, una oposición férrea y un liderazgo que él mostró en su calidad de caudillista. Mostramos en esta introducción todos esos aspectos que él ha ido construyendo, no solamente como un caudillo más del momento, sino uno que ha propuesto el populismo para aquel entonces. Entonces, notamos un gran liderazgo en el gobierno de Manuel Isidoro Belzu. Entonces, la introducción básicamente trata de todos esos aspectos que lo hemos plasmado en el ensayo. El desarrollo de este trabajo tiene que ver básicamente con el análisis de la situación bibliográfica, una bibliografía que hemos seleccionado a dos autores, ¿no? Y utilizando estos dos autores y sus libros, prácticamente plasmamos cómo se desarrolla este periodo posterior a la Confederación Perú-Boliviana. Lógicamente, el cambio de la bandera va a significar un nuevo comienzo de la historia boliviana, ya que para aquel entonces la verde, rojo, verde había marcado un momento de inicio en el periodo histórico de Bolivia. Ya en el segundo periodo encontramos a la amarillo, rojo y verde, que también va a mostrar su momento histórico, ¿no? Principalmente en el periodo de la Confederación Perú-Boliviana y las guerras que a esta acompañan. Entonces, nuestro desarrollo trata básicamente de todo el desarrollo previo a la instauración de la tercera modificación, la experiencia que tuvo el presidente Belsu en Oruro respecto al arco iris, eh, cómo él va a instaurar mediante decreto supremo en el mes de octubre de 1851 como una labor administrativa y que prácticamente va a marcar el inicio, ¿no? Y lo que tratamos de querer poner como análisis es el hecho de que no solamente veamos a este evento histórico como un momento donde se cambió la bandera y ya, sino que hagamos un análisis estrictamente crítico, viendo qué posiciones habrían tomado los opositores de aquel entonces, si fue fácil el cambio de la bandera o no fue fácil, ¿no? Entonces, posiblemente esto lo toquemos ya como una tesis que sería interesante, ¿no? Ya como un trabajo de perfil lo vemos como una perspectiva. Sin embargo, ya como una tesis sería interesante ver qué procesos positivos y contrarios ha traído la instauración de la tercera modificación. Tenemos un tipo de conclusiones.
Las conclusiones básicamente las desarrollamos en marco a lo siguiente. El gobierno de Belsu se ha caracterizado por la promoción de ideas de inclusión del sector indígena y de otras masas populares. Belsu, con el régimen de gobierno que llevó a cabo, demuestra que es capaz de enfrentar a los rivales políticos con fuerza en la administración de Estado. La instauración de la bandera tricolor de la roja, amarillo y verde tienen que ver por la imposición de un símbolo que llega a ser parte de la historia y que marca un nuevo rumbo en la historia boliviana. Belsu, al igual que otros caudillos, tienen el defecto de la concentración del poder conservador y es una de las razones más de su caída. Entonces, básicamente, son ideas que vamos recopilando para hacer un análisis de las conclusiones a las cuales llegamos, ¿no? Y principalmente el tema de la tricolor, ya que, como hemos mencionado en nuestro título, trata de un nuevo momento de la historia de Bolivia. Como habíamos visto, cada bandera con una historia propia, la verde, rojo y verde, que marcó historia en los comienzos de la República, con la consolidación misma de la República, a la amarillo, rojo y verde, con más involucrada en el periodo de la Confederación Perú-Boliviana, y vemos quizás un poco más una familiarización en la rojo, amarillo y verde, porque es quizás en las batallas que más recordamos, como la Guerra del Pacífico y la Guerra del Chaco, donde la rojo, amarillo y verde se hará sentir. Entonces va a marcar un momento histórico. Es lo que queremos llegar a esta conclusión. Tenemos básicamente la bibliografía que la hemos registrado. Tenemos a Sherep Kopp del año 2007, La utopía social conservadora en Bolivia, el gobierno de Manuel Isidoro Belsu, 1848-1855, Moscú, Rusia. Tenemos a Valencia de 1981, Manuel Isidoro Belsu. Básicamente él es Alipio Valencia Vega, ¿no? Uno que nos habla más de la descripción del liderazgo del Tata Belsu. Si llegáramos a consolidar este trabajo en calidad ya de tesis, básicamente esto tendría que ampliarse, ¿no? Sin embargo, son ideas que ya van surgiendo para ver cómo puede trabajarse. Y me parece interesante el trabajo, o la idea, perspectiva misma de tocar la bandera, ¿no? Que es algo que actualmente se toca mucho y en algunas ocasiones ah, divide por cuestiones de posiciones ideológicas de las clases que aún están instauradas en Bolivia. Tenemos el perfil de investigación. El título, como le hemos mencionado, es La bandera nacional de 1851, el inicio de una nueva historia en el gobierno de Belsu. Y nuestra pregunta de investigación: ¿cómo entender e interpretar el proceso temporal y espacial en que se suscita la modificación de la bandera boliviana en el gobierno de Manuel Isidoro Belsu? Objetivos. Objetivo general: desarrollar un análisis crítico del proceso histórico de la modificación de la bandera boliviana, entendiendo e interpretando el suceso temporal y espacial, entendiendo obviamente el tiempo y el espacio, que en historia es bastante importante. Objetivos específicos: describir el proceso histórico de la modificación de la bandera nacional en el gobierno de Manuel Isidoro Belsu. Objetivo 2: desarrollar un análisis crítico de las acciones administrativas del caudillismo belsicista. Y nuestro objetivo 3: analizar la bibliografía consultada de los autores en marco al análisis crítico, que es un referente más de esta maestría, ¿no? Entonces son elementos que hemos constituido en el perfil de investigación. Tenemos el fichaje, donde hemos ido registrando las fichas bibliográficas.
Las fichas bibliográficas para este sector, como son dos autores que hemos seleccionado, tenemos la elección de las dos fichas bibliográficas. Tenemos al autor de Alipio Valencia Vega, tenemos al otro autor de Andrew Serkov, que es un ruso, que hace un análisis muy interesante respecto al gobierno de Belsu. El título prácticamente del primer libro de Alipio Valencia Vega es Manuel Isidoro Belsu. Y el título de Andrew Serkov es La utopía social conservadora en Bolivia, el gobierno de Manuel Isidoro Belsu, 1848-1855. Y básicamente hemos ido registrando todas las características de la ficha bibliográfica. Tenemos también la ficha textual, donde registramos el texto que hemos citado, ¿no? La cita bibliográfica. Quizás uno de los elementos que caracteriza esta ficha textual es la misma cita y la página. Y ahí tenemos también el comentario. Entonces, también registramos el tema, el año, el autor, título del artículo, y bueno, todas las características de una ficha textual. Y tenemos básicamente las otras fichas textuales. Son en total 4 citas que se ha hecho para este trabajo del ensayo. Y tenemos nuestras fichas de resumen, que la característica básicamente de este tipo de ficha es hacer un resumen esquemático de la consistencia del libro, de la obra misma del autor, ¿no? Entonces, son dos fichas bibliográficas de dos autores desde nuestra perspectiva filosófica, y en tal sentido consideramos que se va a ir trabajando en marco a cómo se nos vaya corrigiendo en la presente o en el presente trabajo. Muchas gracias, estimado Magister. Es la presentación por parte de mi persona. Muchas gracias.